Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de Radio Mórbido. Si usted nos está escuchando en estos momentos, lo está haciendo a través de Ibero 90.9, nuestra casa desde hace ya 10 años. Y puede ser que usted nos esté escuchando en su radio FM, ya sea en su coche, en su casa o en su oficina, a través de la página de Ibero 90.9 o a través de la app de Ibero 90.9. Pero si usted tiene el horror de estarnos viendo, quiere decir que lo está haciendo a través de Mórbido TV, nuestro canal de televisión que se ve en toda América Latina, o quizá en nuestro video podcast, en nuestro canal de YouTube que se llama Mórbido Video. Pero recuerde usted que Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Y esta noche me da mucho gusto saludar a la tripulación que contra la tormenta y contra la lluvia estará presente esta noche. Y en primer lugar, porque siempre es un gusto volverlo a tener. De hecho, yo creo que se va para que nos dé gusto cuando regresa, ni más ni menos que el doctor Beltrán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, para mí es un verdadero gusto. Bueno, ya saben, esas cuestiones de la medicina a veces no tienen ley y pues hay que atender a los pacientes. Entonces, por eso ha habido ocasiones en las que ya he llegado bastante tarde, pero bueno, ahorita estamos aún de guardia en el hospital, pero aquí presentes para un programa de Radio Mórbido sobre la lluvia. Muy bien, y en esta misma embarcación, en esta noche tormentosa, me da mucho gusto saludar a ese capitán tropical que tenemos, que está acostumbrado más a mares tranquilos y aguas claras, pero esta noche estará bajo la tormenta. Nico Ruiz. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Sí, han sido semanas tormentosas, pero me da mucho gusto venir a compartir sobre no nada más los días claros, sino los días nublados y todos los inmensos simbolismos que cargan. Qué gusto estar con ustedes, muchachos. Muy bien, y al salvavidas de la oficina de Mórbido, que siempre está ahí en caso de que alguien se ahogue, él se salta a rescatarlo o se salta a terminar de ahogarlo, dependiendo de quién sea, el mismísimo Enrico Wood. Muy buenas y lluviosas noches a todos, ¿cómo están? Vientos hay, que está el doctor Beltrán con nosotros de nuevo, Eric, y aquí mi capitán Nico de Freshes. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Muy bien, y como dicen en inglés, last but not least, al final de todo, tenemos a él, al que provoca la lluvia y las tormentas en la crítica del cine en México, Eric Tormenta Ortiz. Hola Pablo y a todos, pues muy contento de estar por acá. Además de cine de terror, hablar de anécdotas incontables que tengo, sobre todo de inundaciones. Yeah, pues sí, esta noche, como adelantaba Beltrán y como adelantábamos todos, el tema del programa es la lluvia. Y la lluvia, del latín pluvia, es un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. Y luego, pues nos cae a todos nosotros. Justo estamos en temporada de lluvias en estos momentos, aquí en territorio mexicano, en realidad en todo nuestro hemisferio. Y justo en esta noche en la que estamos haciendo el programa, está lloviendo. Entonces, para hablar de temas de terror, para estar en una noche con amigos, pero también para este programa, nada mejor que esté lloviendo. Y así doy la bienvenida a toda la gente que en estos momentos nos está escuchando en vivo. Bren Moller, que es nuestra capitana del equipo, ¿no? Capitana Tormenta, que siempre está ahí presente, como una nube oscura sobre nosotros. La gente del Mórbido Army, del Mórbido Zombie Club, y a usted que nos escucha, bienvenido a esta emisión. Empecemos con una primer ronda para que cada uno de nosotros hable
de su relación con la lluvia y empiezo con el salvavidas de Mórbido, Enrico Wood. Es así como lo ven, la lluvia que está bien presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando está, y mientras estés en un lugar tapado y techado, todo está cool. Si te agarra de allá afuera, no tanto, y depende de quién está. Pero a mí la verdad me gustaba en Cozumel que me agarrara la lluvia cuando iba camino al departamento donde me estaba quedando. Y en lugar de tratar de refugiarme o algo por el estilo, simplemente dejaba que me cayera encima. Y esa es una de esas sensaciones bastante liberadoras. Pero también el clima caliente de Cozumel lo permitía, ¿no? No estaba tan frío como para que te diera ahí una neumonía. Al contrario, en Inglaterra, ahí sí era horrible. El clima creo que hay como 2 días soleados al año ahí en ese país, isla, y todo lo demás es pura lluvia, neblina, y hay una lluvia especial que es como vaporcito, como en forma de gotitas así chiquitas, te meten los calzones, que es terrible. Yo no sé cómo Sherlock Holmes funcionaba en esa cosa. Bueno, efectivamente, hay veces que la lluvia, ¿no? Es placentera, es agradable, es deseada, y hay otras veces que no tanto, cuando uno está, ¿no? Bajo un techo, en su casa, calientito. A mí, por ejemplo, me gusta dormir, y despertar con lluvia, y entonces desde mi cama, cubierto con mis cobijas, ver cómo está lloviendo afuera, me parece increíble, pero pues estar, por ejemplo, en el tráfico de la Ciudad de México con lluvia y con ya sea viaducto, circuito interior o cualquier otra avenida inundada, definitivamente no. Y pues estar en la calle sin paraguas y sin autos siquiera, igual bajo la lluvia, de ninguna manera. Vamos con él, el que salva vidas, a pesar de que choque gente en circuito interior, le toque tráfico y tenga que llegar tarde al centro médico La Raza, el doctor Beltrán. Sí, eso sucede. Yo, mi relación había ese refrán, ustedes recuerdan, ¿no? Qué bonito es ver llover y no mojarse, es lo que decía, ¿no? Pablo, justamente. Y bueno, mi relación con la lluvia había sido algo normal, casual, no algo que disfrutaba, sin duda. A mí siempre me ha gustado la lluvia, pero se volvió algo verdaderamente ya un poco molesto cuando tuve la oportunidad de vivir en una ciudad de la parte del sureste mexicano que se llama Villahermosa, Tabasco. Esa ciudad se caracteriza por tener una de las precipitaciones pluviales más abundantes de todo este país. Entonces, bueno, yo sabía que llovía mucho, pero no entendía la magnitud de llover mucho. Entonces, un día que estando saliendo de guardia, iba por el área de urgencias y vi que estaba lloviendo bastante. El vigilante de la puerta me vio que no me animé a salir porque estaba lloviendo y dije, bueno, mentalmente me dije a mí mismo, voy a esperar un poco la que pase la lluvia. Regresé con mis amigos de urgencias, les ayudé a hacer algunas cosas, tal vez perdí 45 minutos, una hora 10 y seguía lloviendo. Y creo que hasta de la misma o mayor intensidad. Yo bajé, el vigilante me vio que otra vez no me animaba yo a irme y el vigilante me dijo, ¿no se va a ir, doctor? No, pues no. Esta lluvia no se va a quitar hasta mañana o pasado mañana. Y yo así de, no puede ser, pasado mañana, no creo. No. Pues pedí otra hora más, siguió lloviendo, dije, bueno, sí, ya me tengo que ir, ya es muy tarde. Y el vigilante, pues obviamente una persona oriunda de esa ciudad, tenía toda la razón. Yo no sabía lo que era 2 días de lluvia seguidos, ininterrumpidos, con la misma intensidad todo el tiempo. Es sorprendente y hasta que no lo vives y no estás en un país o en una ciudad así tropical a estos niveles, no te das cuenta de lo increíblemente poderosa que puede llegar a ser la lluvia. Sin duda, dependiendo de tu posición geográfica, es tu relación con la lluvia, ¿no? La gente que vive en el desierto, por ejemplo, pues si les llueve una vez al año, pues ya es todo un hecho o un acontecimiento. Si vives, por ejemplo, en Costa Rica, pues que no llueva 3 veces al día es algo completamente raro, y que de pronto lluevan 10 o 12 días seguidos es algo completamente normal. Y pues si vives de pronto en países como México o en la Ciudad de México, no, pues sabes que hay unas temporadas en las que, por ejemplo, el día de hoy y el día de ayer llovió, cayó fuertísimo la lluvia, luego salió el sol, luego volvió a llover, luego volvió a salir el sol, y que eso también depende no solo de dónde vives geográficamente, sino a la altura en la que vives.
Por ejemplo, la Ciudad de México, que estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, pero además rodeado de montañas, pues de pronto resulta que todos los estados de alrededor, ¿no? Y que en Morelos y en Hidalgo y en el Estado de México están cayendo unas tormentas, y en el Valle de México, en el Valle de Aztlán, estamos completamente soleados, pero al mismo tiempo también sucede que de pronto está lloviendo en la Ciudad de México, y si vas, por ejemplo, en carretera, cruzas el punto máximo de altura y empiezas a bajar a Morelos, y no, hombre, Tepoztlán y Cuernavaca están absolutamente con puro sol. Y hablando de frases, hay muchas frases de lluvia, ¿no? Y como por ejemplo, llover sobre mojado, como lo que nos pasó durante todo el 2020, ¿no? Que al planeta entero, o sea, no solo teníamos a Trump, no solo teníamos la 4T, no solo teníamos la crisis económica, sino además nos llegó el COVID. Eso, justo para todos los que nos escuchan y no conocían esa frase de que te llueve sobre mojado, es lo que nos pasó en 2020. Vamos ahora con Eric Ortiz. Sí, como retomando esa idea, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica, en el lado yo represento a lo que ahora se le conoce como la periferia, ¿no? La zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, ahí estamos totalmente acostumbrados a esto de las inundaciones. Creo que digo, en algún punto en el pasado era más, creo que de las historias más así peculiares, la idea de que también cuando se inunda las avenidas principales, pues los carros empiezan a buscar, ¿no? Entre las colonias, y se pelean los vecinos, cierran las calles, ya no quieren porque obviamente los carros hacen que el agua se meta a sus casas. Entonces me tocó, digo, no estar involucrado, pero sí así presenciar de lejos, una vez que se pelearon a golpes unos vecinos que no querían dejar pasar unos carros, también toda esta desesperación que ya también mencionaba Pablo, ¿no? Manejar en lluvia en una ciudad como la de México es totalmente horrible, y bueno, genera, más allá de que a mí me gusta el clima frío y demás, en este lado sí no me agrada nada. Digo, yo dentro de todas las anécdotas que todos tenemos de toda una vida con la lluvia, yo durante una muy breve etapa de mi vida, por suerte, gracias Satanás, viví en Xochimilco. Y en Xochimilco, yo vivía por donde está el Deportivo, ¿no? Ya en Avenida Prolongación División del Norte, casi hasta el final. Y hace, ¿no? Un par de décadas o un poco más que vivía ahí, de hecho más, 3 décadas que yo vivía por allá, pues estaba el lugar donde vivíamos y todo alrededor eran milpas. Y cuando llovía se inundaba por completo, ¿no? Se volvía a reclamar la Gran Tenochtitlán, ciudad lacustre, y se inundaba absolutamente todo. Eso era un desastre. Pero si hay algo que a mí de la lluvia me perturba muchísimo y me molesta muchísimo, es una de sus más graves consecuencias para mí, que es en cuanto empieza la época de lluvias, empieza la época de los mosquitos. Y en Xochimilco me acuerdo que parecían parvadas de palomas y eran mosquitos. Y en la colonia Roma, donde yo vivo, que hay todavía como muchos árboles y jardines y muchas azoteas llenas de llantas, frascos, botes y basura, empieza a llover y empieza a haber parvadas de moscos. Vamos ahora con el que no sufre de moscos, pero sufre de tábanos ahí en las playas. Nico Ruiz. Sí, bueno, también, o sea, como creciendo como citadino en la Ciudad de México, no sé, y además, justamente en México, me encanta como todo el pensamiento mágico y extrañamente, no sé, supersticioso asociado a la lluvia. O sea, siempre había tías que te decían cómo leer las nubes para predecir si iba a llover o no iba a llover, ¿no? Siempre había un tío que clavaba un cuchillo antes de una fiesta para evitar que lloviera. Siempre había alguien que te contaba algún tipo de anécdota o algún tipo de forma de parar o de llamar la lluvia, y de repente, por ejemplo, toda una época te decían de la lluvia ácida, ¿no? Que no salieras, y aunque no te daban una explicación científica al respecto, nada más el nombre era desastroso. Yo me acuerdo de repente como que salir a la calle, que me encantaba como salir a pisar los charcos y eso, y de repente tener terror y decir, no, como se me va a derretir la cara por la lluvia ácida, y como toda esta paranoia noventera que se alimentaba a veces de conceptos muy reales, pero muy mal explicados a los niños. Todo eso me fascinaba.
Y también me fascinaba, por ejemplo, de mi familia extendida, una persona que vivía en San Miguel Coatlinchán, ¿no? Y que me contaba las historias del Tlaloc que trajeron al Museo de Antropología y cómo dejó de llover en la zona de San Miguel de Coatlinchán después de que se llevaron a la piedra sagrada, ¿no? Y también cómo llovió todo el camino y cómo el pueblo trató de pararlo. En fin, todo un imaginario que me parece como muy hermoso alrededor de la lluvia y que siempre era una causa como de jolgorio, de temor, de no sé, unos ritos muy extraños y a veces de como miedos inexplicables. Claro, sin duda, a lo largo de lo que vamos del programa, hemos hablado de cómo todos y cada uno de nosotros tenemos no una, sino infinidad de anécdotas relacionadas con la lluvia, pero también pensemos que, a ver, la lluvia fue uno de los primeros dioses y no estamos hablando no solamente de los aztecas o los mayas o los toltecas, sino del hombre, ¿no? Del homínido en cuanto, ¿no? Empezó a, ¿no? tratar de entender el mundo, pues todas las fuerzas de la naturaleza eran dioses. El sol era un dios, el viento era un dios, la luna era un dios y evidentemente la lluvia también era un dios. Cuando dejamos de ser ¿no? nómadas como especie y nos volvimos sedentarios, que solo se logró a través de la agricultura, pues la lluvia era un factor determinante porque pues vivíamos según los ciclos de la naturaleza y pues tenías que sembrar para poder comer, pero para que lo que sembraste pudiera crecer, pues tenía que llover, entonces pues le rezabas y le dedicabas, ¿no? Toda una serie de energía a la lluvia. Como dice Nico, también la lluvia está llena de supersticiones, ¿no? Está muy asociada dentro del asunto de lo oscuro y del terror que tanto nos gusta a nosotros, pues está muy asociada a que cuando el día está, ¿no? soleado y se empieza a ennegrecer y se empieza a nublar automáticamente, pues es o porque viene el maligno, o porque hay una maldición absoluta, o porque se va a acabar el mundo, ¿no? La mala suerte también de pronto está asociada con la lluvia, ¿no? Hasta Daffy Duck, el Pato Lucas, trae ahí de pronto una nube oscura que le está lloviendo absolutamente todo el tiempo. Con la lluvia, evidentemente vienen las tormentas y los rayos, pues que caen al cielo, que eran otro dios también, de pronto le pueden caer a la gente. Entonces, lluvia siempre ha significado y siempre nos va a seguir significando muchas cosas. Pero pues como estamos en Radio Mórbido y este también es un programa musical y nuestro tema es la lluvia, nos vamos a ir a nuestro primer segmento musical con nada más y nada menos que Eddie Santiago y su canción Lluvia, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando. Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amarás.
ya me zamora tu hipocresía. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, chica. Mi ambición fue poseerte y quererte, sí, con mi locura de amante. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, y derramarme en tu cuerpo, y siempre amarte, amarte, amarte y amarte. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Yo quería tenerte, saciarme de ti y no me dejaste. Amiga, me dejaste con las ganas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Tú no has podido quererme, y simplemente porque no has querido intentarlo. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Socavar tus adentros quería, sin embargo no me comprendías. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Trataré de ser feliz con otra, no me digas nada y márchate. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, hablando sobre la lluvia, y recién escuchamos a Eddie Santiago con su canción Lluvia. Definitivamente, la lluvia nos remite a muchas emociones y a muchos sentimientos. Puede además ser, ¿no? Muy interesante cómo en algunos momentos puede ser una cuestión alegre y positiva, y en algunos otros momentos puede ser una cuestión oscura y negativa, pero también está muy, muy asociada a la melancolía y a la tristeza, ¿no? A los rompimientos, a definitivamente los duelos, ya sea de una relación o de una persona que falleció. Y esto me recuerda una frase que tenía Charlie Chaplin, que decía: me gusta caminar bajo la lluvia porque así nadie puede notar mis lágrimas. El cómico triste de Charlie Chaplin. Y me acerqué ahí al leimómetro un poco, pero todavía no sonó nuestro leimómetro de hoy. Muy bien. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0,5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no sería lluvia, sino virga. Y si el diámetro es menor, sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros caídos por metro cúbico. Cuando ustedes escuchan de no, llovió muchísimo, fueron, ¿no?, 35 centímetros cúbicos, quiere decir justamente esto. Hay mucho de qué hablar de lluvia. Entonces, empecemos una siguiente ronda, y si les parece, mezclemos cultura pop con ciencia y anécdotas. Y yo, sin duda, cuando pienso en películas de lluvia, tormentosas, con rayos y centellas, la primera
que viene a mi mente siempre es Frankenstein, porque pues sin una noche tormentosa, Frankenstein no existiría, y en todas las versiones, ¿no? Desde la novela de Mary Shelley hasta todas las versiones y adaptaciones, desde las más serias hasta John Frankenstein de Mel Brooks, por ejemplo, incluso The Bride of Frankenstein, la lluvia es un elemento central de la historia. Vamos ahora con Eric Ortiz. Pues aprovechando esto de cultura pop en general, quería hablar un poco de música. Digo, hay muchísimas canciones, ¿no?, relacionadas a la lluvia, pero yo quería destacar toda esta escena grunge que se le conoce el sonido de Seattle, precisamente como decía Enrico, ¿no?, de Londres, que es una ciudad donde prácticamente todo el tiempo está lloviendo, así también en Seattle. Y eso propicia que, pues en este caso, ¿no?, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, cuando eran jóvenes, se la pasaban encerrados en sus casas, practicando la guitarra. También ahí no solo es lluvia, también cae nieve bastante. Entonces eso proporciona, ¿no?, que estuvieran enfocados 100% a la música, y es una de las razones por la cual esta ciudad es tan prolífica. Es obviamente un documental como Hype, te expone cómo se la traga eventualmente el mainstream, particularmente a partir de Nevermind. Pero bueno, en ese lado, y también tiene que ver con la melancolía que decía Pablo, este lado de la música, todas las letras de estos, no por nada, Kurt Cobain y Chris Cornell, pues terminan quitándose su propia vida. Entonces, digo, a mí me beneficia, ¿no?, en ese sentido de que me agrada mucho esa música, pero también es ese lado melancólico. Yeah. Muy bien, pues ya que hablamos, ¿no? Ya que hablamos de este asunto de melancolía y de la lluvia, una de las cosas que de pronto todos nosotros creemos es que la lluvia son estas como pequeñas gotas, ¿no?, que van cayendo, como las gotas de rocío que nosotros vemos colgando de una rama, y esa es la imagen romántica y melancólica que tenemos de la lluvia, pero las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima, redondas por abajo y puntiagudas por arriba, como todos creemos. Las gotas pequeñas son casi esféricas, mientras que las mayores están achatadas. Su tamaño oscila entre los 0,5 y los 6,35 milímetros, mientras que su velocidad de caída varía entre los 8 y los 32 kilómetros por hora, dependiendo de su intensidad y su volumen. Entonces, olvide usted las ideas románticas de que le caen gotitas, ¿no? Le caen todo tipo de cosas. Y ya que decía frases, Beltrán, pues hay por ahí también hasta como una frase medio albur, ¿no? Claro. De las gotas chicas, o las gotas grandes, ¿no? ¿Cómo va la frase, Beltrán? No lo vamos a mencionar, ¿o sí? Nos vamos a convertir en otro tipo de show. No sé, yo nada más decía eso de yo prefiero ver llover y escuchar la lluvia, pero ya que estamos con Beltrán, adelante, Beltrán. Bueno, yo voy a cambiar un poco entonces más, ya no vamos a hablar de albures, pero las tormentas como la de la noche de Frankenstein, esas lluvias de verdad donde caen relámpagos, truenos y todo esto, son fantásticas. Y no siempre tenemos la oportunidad en la Ciudad de México de ver como la tormenta que hubo recientemente en la ciudad de Monterrey, que hay esos videos donde se ven los relámpagos en el Cerro de la Silla, que es una ciudad al norte de este país, que hay una cordillera que semeja a una silla de montar de un caballo, y por eso se le llama el Cerro de la Silla. Bueno, creo que se convirtió en el Cerro de la Silla eléctrica, ¿no?, de tantos relámpagos que estaban cayendo, y es fantástico. Y entonces ahí viene esta, pues, como cosa curiosa que en física nos enseñaban a nivel del bachillerato, que tú podías calcular la distancia a la que se encuentra la tormenta, cuando tú lo que haces es que cuentas los segundos que van pasando desde que se produce el relámpago, porque primero vemos la luz y después escuchamos el trueno, o sea, el sonido, y lo que haces es dividirlos entre 3. Y entonces obtienes ahí la distancia en kilómetros hacia donde está el epicentro, la parte más pronunciada de la tormenta que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues sí, evidentemente hay muchas películas. Yo estoy citando algunas cosas que me parecen divertidas de las tormentas, y a mí las tormentas eléctricas me fascinan. Yeah. Muy bien, vamos con Enrico Wood. Curiosamente, siempre que iba a ver
bueno, no siempre, las veces que fui a ver The Matrix al cine, sus diferentes partes, cuando salía del cine estaba lloviendo, era en un día lluvioso, ¿no? Aparte era de noche y lloviendo, y entonces le daba un poco más de atmósfera a todo, porque eso es algo que le da mucho la lluvia al cine, atmósfera. Es un elemento recurrente porque le da algo como de importancia, como a la secuencia, ¿no? Entonces, claro, cuando en The Matrix es la escena cuando recogen a Neo los rebeldes, ¿no? Están en el automóvil, está lloviendo, y aparte, digo, esto lo voy a decir un poquito más adelante, ¿no? En lo que elaboro, ¿no? Los relámpagos con el misterio de Morpheus cuando se presenta con Neo y le vende la idea de qué es la Matrix, pero que no le puede contar, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando salía yo del cine, me acuerdo perfectamente que estaba lloviendo y fue parte de lo que me hizo tomar la decisión de volver a entrar al cine, a volverla a ver, porque la vi 2 veces el mismo día, la primera. Y luego, me parece que en Matrix Reloaded no llueve tanto, en donde sí caen ya todos los gatos y perros, como dicen en Inglaterra, cats and dogs raining. Esa es en Matrix Revolutions, que es en la pelea final. Esa es una película que no es que me parezca fantástica, pero sí puedo defender porque creo que tiene una plusvalía que está ahí, ¿no? Es la batalla final entre Neo, Smith, todo se decide ahí y está cayendo lluvia a cántaros. Ahí lo curioso es que el sistema de regaderas que inventaron para esa película lo hicieron de forma en que caían gotas de diferentes milímetros, ahora que estabas hablando de las medidas de lluvia, y esto con el fin de que habían gotas más pequeñas, más gruesas, y tenían ciertas distancias entre las gotas. Esto era con el fin de crear el efecto de hacer un paralelo con el código de la Matrix que cae como si fuera lluvia, ¿no? Claro. Entonces, esa era la idea, además de que la fotografía de Job, creo que es Bill Pope, me parece, que también hace ahora muchas películas con Edgar Wright, está diseñada para que pudieran capturar en alta definición las gotas de lluvia, ¿no? Y que se pudieran distinguir de esa manera y que cayeran a velocidades distintas para que se pudieran apreciar todavía más. Entonces, también saliendo de Revolutions, también estaba lloviendo a cántaros, pero eso fue no la primera vez que vi Revolutions, eso fue como la tercera vez que la fui a ver al cine. Muy bien, estamos hablando de tormentas y me hiciste recordar una anécdota que yo tengo. En el sur de la ciudad, había hace muchos años un cine que se llamaba El Relox, que estaba enfrente de una juguetería que se llamaba Juguetería Ara, al final de Insurgentes, justo antes de entrar a la parte de la UNAM. Pues yo fui a ver Cronos de Guillermo del Toro, al cine Relox, un día en la noche, y se fue la luz porque estaba cayendo una tormenta absoluta, y no tenían los cines en ese momento plantas. Se canceló la función de Cronos de Guillermo del Toro y no la pudieron volver a poner porque la luz nunca regresó, pero lo bueno de esa situación evidentemente no fue que no pude terminar de ver Cronos de Guillermo del Toro, sino que como yo era ¿no? un poco hooligan en esos momentos, ahora ya nada más soy hooligan intelectual, pues abrí una de las vitrinas donde estaban los pósters y me robé, sí, escuche usted bien, me robé un póster de Cronos de Guillermo del Toro, original de su estreno en los cines, que tengo todavía hasta el día de hoy, porque yo desde que vi Cronos la primera vez me pareció una joya. No soy de esos posers que ahora aman a Guillermo del Toro y antes no le hacían ni caso al pobre gordo. Muy bien, vamos ahora con Nico Ruiz. Pues nada, desde el asunto de Frankenstein y eso ya lo hemos comentado muchas veces, como que viene con toda la idea de la dualidad y es una cosa que me parece muy hermosa, lo que decías de los mitos primordiales y que la lluvia está en los mitos primordiales del hombre, pues por supuesto, hay algo muy diferente del agua del mar, que el agua de mar, claro, es dadivosa y se puede pescar ahí y demás, pero es un agua fundamentalmente hostil para el ser humano y es un ambiente hostil para el ser humano. La lluvia, el agua que cae es agua dulce y el agua dulce tiene un significado mucho más allá, es lo que nos alimenta, lo que hace crecer las plantas, lo que permitió la agricultura y todo eso. Y todas sus relaciones como
míticas con las primeras culturas, por eso son como tan interesantes. No sé, en Nueva Guinea, por ejemplo, hay lugares en donde los minerales del suelo, el oro, la plata, lo que sea que tomen, las piedras preciosas, están pensadas que vienen con la lluvia, que bajan con la lluvia, que la lluvia no nada más da dádiva de vida, sino de riqueza y demás, ¿no? Y por eso también están como todos estos documentos tan interesantes, no sé, en la etnología de Jean Rouge, por ejemplo, en 1951 o 52 tenía una película que se llama Los hombres que hacen llover, y que cuenta como todos estos ritos que son sumamente interesantes. Dura como media hora esa película, pero son estos ritos prohibidos que nadie debería ver en África negra, en particular en Nigeria, para hacer llover, y entonces la gente llega y está poseída, ya hay espíritus del agua que poseen a las mujeres y a los hombres, que entran en unos trances sumamente violentos y empiezan a babear de la boca y a tener unas expresiones totalmente raras y a gritar y a vociferar como los dioses que se meten adentro de los hombres, y finalmente de repente empieza a llover. O todas las cosas de los masáis que tienen que pasar por los ritos de circuncisión, cazar un león y vencer finalmente al desierto, rogando y logrando a través de ritos que llueva. Y en fin, o sea, todas estas peticiones de lluvia hacia una riqueza están contrarrestadas por el otro lado. Cada vez que los dioses se enojaban, mandaban lluvias de castigo, ¿no? Tienes las lluvias en la Biblia, por supuesto, las lluvias de fuego, las lluvias de sangre y demás, pero también, por ejemplo, con los romanos, Tito Livio hablaba de como errores que hubo en ciertos ritos o en ciertas injurias a los dioses que hacían que de repente llovieran piedras, ¿no? Y que claro, ahora podemos pensar que tal vez está hablando de un granizo o algo así, o en verdad sí era un pensamiento mágico. Tal vez un día, en vez de llover algo suave y bueno y beneficioso y que trae comida, podrían empezar a llover piedras del cielo. Entre estas dos cosas justamente está la calamidad de Frankenstein, ¿no? El agua da vida, pero el agua también puede quitarla. Claro, y en las culturas primigenias, ¿no? Y en los primeros grupos, y cuando empezábamos, ¿no? Como especie, y no hablo de los neandertales, porque pues a los neandertales los hicimos menos, los aislamos, ¿no? Los cancelamos. O sea, de pronto ¿no? Los Homo sapiens dijimos, no, hombre, los neandertales se votaron por la 4T y se quedan fuera de nuestro asunto, y entonces los aislamos en sus lados, pero la lluvia traía todos estos beneficios y traía la vida, pero al mismo tiempo la lluvia apagaba el fuego. Y el fuego era la segunda herramienta que nosotros ya teníamos para sobrevivir y para calentarnos. Y por ejemplo, en la película La Guerra del Fuego podemos ver muy claro este asunto de que pues les llovió, se les apagó el fuego y pues tuvieron que ir a buscar el fuego a otro lado, a otra tribu, a robárselo y traerlo, porque nosotros como especie no sabíamos hacer fuego. Vamos ahora con Eric Ortiz. No podía poner el no silencio. Empezando ya, entrado al cine de terror, creo que hay que hablar del remake de Evil Dead, ¿no? Que la verdad a mí me parece de los remakes, pues mejores logrados, más allá de que en su momento todos presentíamos lo peor. Y digo, no sé si sea spoiler, ya han pasado por ahí de 7, 8 años, pero la película cierra precisamente con una gran lluvia de sangre, ¿no? Que se va prometiendo a lo largo de toda la película cuando se cumple la maldición, ¿no? De que de las 5 almas me parece que sean poseídas, va a llover sangre, y la película lo cumple, y la verdad es una de las secuencias pues mejores logradas del cine de terror contemporáneo. Por ahí también involucrada con la protagonista una sierra eléctrica en esa escena de lluvia de sangre, y que obviamente se liga, ¿no? Con el título de la canción de Slayer, ¿no? Del thrash metal. Muy bien, ya que toca Eric el tema de Sam Raimi, aunque estuvo hablando de la película de Fede Álvarez, este uruguayo que hizo el remake, según yo, en la primera película de Evil Dead, si bien no hay una lluvia de sangre, se quedan aislados en la cabaña porque el puente que unía la carretera con el terreno donde ellos estaban desapareció por causa de una fuerte lluvia, pero también Sam Raimi tiene una escena gloriosa que tiene que ver con lluvia, que es en Drag Me to Hell, cuando va a devolverle el botón al cadáver de Miss Ganush y le empieza a llover encima y le caen todas las cosas y es un lodo
adentro de esta tumba donde el cadáver de la Ganush pues le da sus besitos y le da sus abracitos porque es muy cariñosa, mamá Ganush, y que eso me remite también evidentemente a Poltergeist y la escena de Poltergeist donde pues se inunda todo y empiezan a salir, ¿no?, estos cadáveres del cementerio indio. Está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9 o viendo Radio Mórbido por Mórbido TV, y como somos un programa de Talking Heads, de análisis y crítica destructiva y constructiva, pero como también somos un programa musical, vamos a ir a nuestra siguiente canción, y esta canción, a pesar de que nosotros no hacemos ni complacencias ni dedicatorias de manera continua, esta canción se la voy a dedicar a Marga, que sé que nos está escuchando, y vamos a escuchar a Annie Lennox con la canción Here Comes the Rain Again, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Here Comes the Rain Again con Annie Lennox de Eurythmics, aquí por Radio Mórbido, y estamos de regreso y estamos hablando sobre lluvia y tormentas dentro del cine y la cultura pop. Yo recuerdo una serie de televisión japonesa que salía por XHGC Canal 5 hace muchísimos años, que se llamaba Señorita Cometa, y me acuerdo de un episodio de Señorita Cometa donde Takeshi Koji, que eran los niños que ella cuidaba, le habían robado unas botas para regalárselas a una niña pobre, y le habían hecho unas botas iguales pero de cartón a Señorita Cometa, y entonces sale la Señorita Cometa muy feliz, llueve, se le deshacen las botas y queda descalza por las calles de Tokio, y yo me acuerdo que a todo el mundo le parecía muy triste la escena, y yo me moría de risa de ver a la Señorita Cometa toda descalza y frustrada. Hablando de tormentas, evidentemente, está esta película que se llama Perfect Storm, ¿no? Tormenta perfecta. Está esta película que se llama Geostorm, ¿no? Que estamos a 14 minutos de entrar en ese asunto de Geostorm. Pero hay una película que me gusta mucho que se llama Crawl, que trata de, en el contexto de una tormenta, una chica decide ir a casa de su papá a rescatarlo antes de que el huracán inunde todo, porque el papá no le ha respondido, y pues resulta que el papá está atrapado en el sótano, pero que hay unos cocodrilos acechando alrededor de la casa, y entonces es como el Jaws, pero de cocodrilos, pero en una casa en Miami, una película de tormentas y cocodrilos que está muy, muy divertida, y que no dejen de verla. Crawl, mi recomendación de este segmento, y vamos ahora con el doctor Beltrán. Y eso me recuerda a la noticia que recientemente vimos, ¿no? De un cocodrilo en alguna parte del norte del país que se devoró. No, el sur. ¿Perdón? En el sur del país. En el norte hay desiertos. Ah, no, bueno, pues, pero pues los cocodrilos haciendo cosas de cocodrilos, ¿no? O sea, no los pueden culpar. Ahora que mencionaste lo de las botas, es muy curioso porque hay pues vestimenta que es casi indispensable en la temporada de lluvia. Y unas cosas que son indispensables son los impermeables amarillos. Yo me sé esta historia, tal vez alguien se sepa otra, de que los impermeables amarillos empezaron a utilizarse, o sea, de ese color, ya se usaban ropajes para cubrirse y todo esto, pero en las primeras coberturas que se utilizaron para taparse de la lluvia eran evidentemente de tela, pero estas telas que se usaron por los marineros y específicamente las personas que cuidaban los faros por allá en Escocia, se hacían de una tela, de un lino especial que se juntaba con ciertas semillas y que después de cierto uso se iban amarillentando, se iban cambiando de colores, se iban haciendo amarillas. Y entonces, bueno, pues eso daba un reflejo mucho más claro y presente, y ya con el advenimiento del uso de los derivados del petróleo, los plásticos y todo esto, bueno, pues ya llegaremos a los impermeables amarillos. Y por ahí hay varias menciones de personajes en el cine de terror que tienen que ver con los impermeables amarillos. Pégale al limómetro, pégale al limómetro porque ya veo para dónde vas, ¿Por qué? ¿Por qué no? Síguele. Todos conocen los personajes que utilizan los
los impermeables amarillos como Georgie, ¿no? En It, que está también, ¿no? En medio de la lluvia, y bueno, pues ahí cae, ¿no? En la lluvia. De hecho, yo no sé si ustedes tengan un impermeable amarillo. ¿Tienen impermeable amarillo? Sí, por supuesto. Enrico, No. Eric, No, yo no. Nico. No, tampoco, pero ahorita Diego, de pronto me acordé de otros personajes con Bueno, el, adelante. el destripador del último héroe de acción también llevaba un impermeable amarillo, o los niños raros del Kinder de The Broad de David Cronenberg, son raros porque van los dos agarrados de la manita con sus impermeables amarillos. No, sí, bueno, hay como varios, ¿no? Que tienen ese tipo desde los lames hasta los no tan lames, hasta, ¿no? Evidentemente desde Paddington, ¿no? Coraline, ahí está, tenía que brincar. Ganador, estaba yo Todavía esperando. no, todavía se puede ganar alguien Estaba más. esperando el momento de Paddington, de la boca del doctor Beltrán, ganador del leimómetro de hoy hasta este momento. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, sí, creo que sí, todos está en el guardarropas de muchas personas, está ese Yellow Jacket, ¿no? Es que como tiene nombre de personaje de Marvel. Está bien, también se mencionó a Coraline, y según yo, también en I Know What You Did Last Summer, el personaje que trae el garfio también trae su impermeable amarillo. Muy bien, vamos ahora con Enrico. Impermeable amarillo no tengo, y tampoco tengo Xbox. Wood. Bueno, acuérdense que Paddington 2 ya desplazó a Citizen Kane como la mejor película jamás hecha, según Twitter. Pero bueno, y estoy de acuerdo. Ahora, hablemos de que en los cómics de Batman, ¿ok? En Ciudad Gótica, como la miserable ciudad que es, llueve todo el tiempo. No es, la lluvia está presente en los cómics de Batman para darle esa atmósfera de opresión a la ciudad, ¿no? Pero, curiosamente, ni en las películas de Tim Burton, ni en las películas de Schumacher, llueve. En ninguna de estas películas van a encontrar lluvia. Encuentran más nieve, por ejemplo, en Batman Returns, pero es nieve sintética. La razón de por qué en las primeras películas de Batman no hay lluvia es porque se hicieron pruebas, y resulta que los trajes que usaban Keaton, Kilmer y Clooney, con el material de caucho, de hule, fibra de vidrio, toda esa combinación, absorbía el agua y se hinchaban. Si de por sí esos trajes pesaban muchísimo, pesaban kilos y kilos, ¿no? Pues absorbían el agua y empezaban a deformarse, y les costaban, pues esos trajes no son nada baratos, ¿no? Entonces costaban un friego y se echaban a perder. Por lo tanto, aprendían las lecciones y decían, no podemos ya, no podemos tener escenas en la lluvia, ¿no? Y mojar el traje. También el sudor de los actores, porque incluso Michael Keaton llegó a decir que cuando se quitaban las botas, salía el sudor como si fuera una botella de agua. También empezaba a deformar los trajes, ¿no? Entonces el agua y los trajes de Batman de los 90s no iban muy bien. No es sino hasta el 2005 cuando avanza la tecnología lo suficiente para que sí puedan haber escenas de lluvia en Batman Begins de Christopher Nolan, ¿no? Y aún así tenían algunos problemas. Por ejemplo, la capa también empezaba a pesar muchísimo porque también cambiaron el material a una tela mucho más plegable, ¿no? Entonces en The Dark Knight no hay lluvia tampoco. Y en Batman, en The Dark Knight Rises, sí hay escenas con agua, pero no es lluvia, es cuando se lo está madreando Bane, le cae agua al traje, pero es mínimo lo que hicieron y lo que prepararon para eso, ¿no? Entonces, la lluvia en las películas de Batman siempre fue más difícil. No es sino desde el 2005 hasta 10, 11 casi años después, en el 2016, en Batman vs. Superman de Zack Snyder, cuando ya hay escenas de lluvia otra vez en Ciudad Gótica, en la pelea climática, ¿no? Entre Batman y Superman, donde ya puede llover. Pero aquí el truco que usó Zack Snyder es que utilizó un traje tipo armadura, no mucho más duro, sin estos materiales que todo el mundo usaba, para que sí se pudiera grabar bien con la lluvia y que no se absorbiera en el traje, ¿no? Esto es un traje que además se parece mucho al que usa a modo de homenaje de The Dark Knight Returns, también en la misma pelea entre Batman y Superman que hizo Frank Miller en su cómic, ¿no? Muy bien, estamos hablando de superhéroes o gente que usa mallas, medias y calzones por fuera, y la lluvia, y entonces sin duda Daredevil también entraría en esta categoría de
adultos con mayones que se mojan bajo la lluvia. Vamos con Nico Ruiz. Pues como mucho antes, muchísimo antes, en 1936 está esta película clásica de Jean Renoir de Un día en el campo, que adaptó de un cuento de Maupassant, que además era amigo de su papá, pero bueno, en fin, en esta película estaba contando como esta salida de un día al campo idílica, en donde una pareja con un hijo van a pasear y en medio se encuentran con dos personajes que quieren robarse o bueno, seducir a la esposa y a la hija, ¿no? Y en esta cosa en esta película y en toda la idea de Maupassant hay una cosa muy divertida, que es todo el asunto de disrumpir en como el meollo familiar y la idea de como la familia unida y tranquila y hermosa, para hablar más de como un asunto de coqueteo y de como liberación sexual y de posibilidades de deseo en una jornada de campiña. El asunto es que medio se está dando la cosa y medio que estos dos guías empiezan a tener pues coqueteos, ¿no? Y unos besos con la esposa y con la hija, pero todo acaba interrumpido por la lluvia que llega y acaba con el idilio y hace que todo regrese a la normalidad. ¿Por qué menciono esto de la lluvia? Que es muy interesante, es una película que nada más salió como 10 años después, pero que no se podía filmar porque estaban tratando de filmar la idea bucólica y bonita de la gente seduciéndose en el pasto, pero todo el tiempo que querían filmar estaba lloviendo. Y Renoir al final lo que hizo fue filmar estas escenas de la lluvia y utilizarlas para decir, cuando por fin pasa algo idílico, la lluvia puede romperlo. Y esto como que está cargado de símbolos. De repente, en el romanticismo, la lluvia quería decir como las tormentas interiores de los personajes. En el gótico creaba como todo un ambiente que luego se va a recuperar en el noir y en el neo-noir y en los cómics y demás. Y también va a crear como ciertas cuestiones que son muy interesantes. Es el fin del romance o el principio del romance. Innumerables besos bajo la lluvia, que no voy a mencionar ni uno para que Beltrán se quede con el leimómetro de hoy, pero justamente la lluvia de repente se convirtió a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, en toda una cosa atmosférica que creaba y destruía amores y que creaba y destruía atmósferas. Sin duda. Vamos ahora con Eric Ortiz. Pues bueno, ya había mencionado la lluvia de sangre, ahora voy a pasar con algo pues más extraño, que es una lluvia de ranas, sobre todo en la película de Paul Thomas Anderson del 99, Magnolia. Digo, es una película de 3 horas, es un ensamble actoral, no hay muchos temas ahí explorados, muy a lo Robert Altman, ¿no? Una de sus grandes influencias de Paul Thomas Anderson, pero de pronto así prácticamente de la nada, ¿no? En un punto de la película empiezan a llover ranas, y no solo es esto, la verdad, la primera vez que la vi sí es una escena que si bien, ¿no? Puede tener ahí simbolismos o cuestiones ahí que mencionaban de la Biblia, que el propio Paul Thomas Anderson decía que él no se había dado cuenta al escribir el guión que había una lluvia de ranas también en la Biblia. Más allá de esto es como un sinsentido que resulta ser muy efectivo, ¿sí? La verdad, el sonido es un aguacero de ranas, ahí caen en los carros, se ve así sangrienta la cosa, entonces digo, no es terror, pero esa serie en particular creo que sí tiene esas características. Yeah. Pues evidentemente ya a lo largo del programa hemos estado hablando de otros tipos de lluvias. Estamos hablando de la lluvia en general, pero ya hablamos de la lluvia de sangre en Evil Dead. Ya por ahí Enrico mencionó que llueve, la frase de que llueve perros y gatos. Nico por ahí ya mencionó la frase de que, ¿no? De que llueve piedras. Ahora Eric nos recuerda esta escena de que llueven ranas. Hablamos ya también de la lluvia ácida. Se mencionó, o más bien no hemos mencionado, que de pronto el segundo zombie de la historia hizo que llovieran peces en algún lugar ahí para alimentar a toda la gente del meeting y que siguieran votando por él. Tenemos también por ahí lluvia de hamburguesas, ¿no? Una película por ahí que se llama Lluvia de hamburguesas. Y ya que estamos llegando a la mitad del programa de hoy, con todos estos tipos tan distintos de lluvias, pues vamos a escuchar otro segmento musical donde hay alguien que de pronto, y a mí me encantó la idea, no es que me encante la canción, pero me encantó la idea, porque lo que propuso es
que lloviera café, y pues para mí ojalá lloviera Café Express. Y vamos a escuchar a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva café, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, pegándole al leimómetro durísimo con Paddington y con Juan Luis Guerra y sus deseos de que ojalá llueva café en el campo. Y empezamos esta segunda hora del programa recibiendo a la Capitana Tormenta, porque seguramente en Harry Potter llueve por todos lados, pero también para que nos cuente eso
eso que hace mucho más difícil y vuelve un campo de batalla lodoso y con pastos que seguro se te pegan a las piernas, que son los partidos deportivos donde tienes que patear una pelota, pero te está lloviendo. Y con todos ustedes, la voz e imagen de la Capitana Tormenta, Bren Moller. Qué bienvenida, ¿cómo están, morbidos? Ya terminé de elaborar, amigos, estaba aquí offline, y sentí peligro porque pues Nico y el doctor ya me estaban robando el leimómetro. Entonces dije, no, pues no se puede permitir. Aquí estoy siempre manejando, pero sí hoy los puedo acompañar y efectivamente, a mí es de lo que más me gusta jugar en la lluvia. Me parece una experiencia muy padre. Creo que es un poco como lo que decía Enrico, conectas bien diferente con, pues no sé, con muchas cosas con la lluvia. Aunque también es muy infame porque los golpes son peores en la lluvia, pero bueno, es lo que hay, amigos. O sea, pero lo que estás diciendo es que te gusta más jugar fútbol cuando está lloviendo. Sí, 100%. Ok, de por sí no entiendo por qué te gusta jugar fútbol. Ahora, jugar fútbol bajo la lluvia es un poco todavía más extraño y peculiar para mí. Demos esta siguiente ronda. Estamos hablando sobre lluvias y tormentas aquí en Radio Mórbido y empezaremos ahora con Enrico Wood. Bueno, ya que estaba yo hablando de ciudad gótica y ciudades deprimentes, pues hay por ahí 2 o 3 teorías en las que estoy de acuerdo, en la que se supone que Seven, la película de David Fincher del 95, pues en la película nunca nombran en qué ciudad están, ¿no? Es la ciudad misterio. Entonces por ahí hay algunos fans que dicen que ya saben, las teorías de internet por ahí, de que esa ciudad es ciudad gótica y antes de que Batman llegara y por eso los crímenes bizarros de John Doe son como de villano de Batman, ¿no? Pero esta es una ciudad donde, sí, literalmente casi toda la película contiene escenas de lluvia y esto es para crear esa sensación de tan dark, tan gloomy, tan deprimente que tiene esto, ¿no? Pero además de eso, además del art direction de la película, es también la fotografía deliciosa de Dariusz Konji, que no es lo mismo que Dariusz Wolski. Ahí hay 2 Dariusz que son DPs que luego también la gente confunde y a mí me da por eso, pero eso tiene unas secuencias geniales. Me parece la que tiene mejor es cuando están persiguiendo a John Doe, cuando por fin dan por él y lo embosca al personaje de Brad Pitt, Dave Mills, en un callejón, ¿no? Le mete los golpes y el nivel de fotografía ahí, la lluvia se ve genial, cuando le ponen la pistola en la cabeza, como las gotas caen sobre la pistola, se ve genial. Y hay otra película de asesinos en serie donde también la lluvia es súper necesaria para la atmósfera, pero también es un plot point. Esto es Memories of Murder de Bong Joon-ho, ahí en donde el asesino solo mata en las noches de lluvia, ¿no? Y pide una canción especial en la radio. Esta es una película en donde si llueve, sabes que el asesino va a atacar. Yeah. Muy bien, justo ahorita que hablabas de lluvia y ya que hemos estado hablando de tormentas y al principio del programa hablamos de inundaciones y si juntamos a todo esto con unos, ya hablamos de mosquitos que son un tipo de parásitos, pero ya que juntamos a todo lo anterior, incluyendo a los parásitos, pues podríamos mencionar la película justo de Parasite, ¿no? Donde por la lluvia, en como semisótano en el que viven, se les inunda todo y se les sale todo por el excusado y ahí tienen que estar ahí sentaditos junto al excusado deteniéndolo para que no les siga saliendo agua por todos, aguas negras por todos lados. Vamos con el doctor Beltrán. Bueno, yo quería recordar ahí algunas cosas, pero una película que a mí me gustó mucho y porque tiene muchas escenas de lluvia también y obviamente porque está ambientada en Londres, es 20 Days Later, esta película de Danny Boyle, protagonizada por Cillian Murphy, que habla sobre pues una persona que se despierta, ¿no? En medio del apocalipsis zombie, y hay varias cosas muy interesantes relacionadas con la lluvia ahí en esta película, desde, como decía Nico hace rato, bueno, pues la lluvia en realidad pues es agua que tú puedes beber, no es como el agua del mar, que es agua salada y tendrías que hacerle algún tratamiento especial. Hay una escena donde nuestro protagonista está en los techos de las casas y se ve como todo tienen acondicionado
justamente para rescatar el agua de la lluvia, que es agua que se puede beber, ¿no? Y bueno, a lo largo de la película también se van suscitando varios momentos asociados a la lluvia. Incluso está la famosa escena donde otro de los protagonistas le cae en el ojo una gota, en ese caso de sangre, pero bueno, todo está cayendo gotas alrededor y él lo que hace es voltear a la parte superior y así es como se contagia, ¿no? Porque todo son escenas con lluvia. A mí esa película es una de mis películas sin duda favoritas y está rodeada de lluvia siempre. Ya que hablamos de este asunto de la recolección de lluvia, evidentemente ese es otro de las circunstancias o las situaciones que en muchas películas nosotros podemos ver, ya sea gente que está, ¿no?, en el desierto y que de alguna manera ponen unas telas o algo para recuperar la humedad del rocío y sobrevivir, o podemos también pensar en los náufragos, ¿no? Todas estas películas de náufragos que pues están rodeados de agua, pero agua salada, y entonces cuando llueve la pueden beber, tengan a un tigre o no tengan a un tigre junto con ellos en la lanchita en la que van, y por ahí también hay todo otro cliché y otra situación que también tiene que ver con la lluvia, que tiene que ver mucho con películas policíacas, ¿no? Donde la lluvia borra, ¿no?, las evidencias de los crímenes y borra la sangre, o justo al contrario, porque llovió y quedó lodo, quedan marcadas ya sea las huellas de los autos o las huellas de las pisadas, y por eso los descubren. Sigamos con esta ronda y vamos con Nico Ruiz. Pues nada, antes de como pasar a otra cosa, quería es que hay varios tropos de la lluvia, ¿no? Y ya habíamos dicho como hay tropos románticos, hay tropos como de esto, del neo-noir, del detectivesco, demás, pero también hay un tropo que a mí me gusta mucho, que yo creo que lo comparte Poltergeist con varias de otras películas, y es la idea de que la lluvia saca a relucir, como que limpia las evidencias, saca a relucir algo que estaba oculto. Y creo que, por ejemplo, una de las escenas más geniales, aterradoras, maravillosas, vindicativas que se han filmado bajo la lluvia, y con este efecto del tropo, la lluvia mostrando los verdaderos colores de algo, es por ejemplo, en Freaks de 1932 de Ted Browning. El final de esa película, con la venganza de los Freaks, pasa como una cuestión muy maravillosa, que es la idea de que todo este tiempo te están mostrando la humanidad de estas personas a las que siempre se les negó la humanidad, y en todo este tiempo en donde se ve su humanidad, en donde se ven como personas, te encariñas completamente con ellos y los empiezas a ver más allá de sus deformidades. Y de repente en esta escena se revela de nuevo el miedo inherente que tenemos a lo diferente, y cuando empiezan a salir de cualquier parte bajo la lluvia, bajo de los carruajes y esto para ejercer su venganza, es verdaderamente aterrador. Y es aterrador porque revela la verdadera mirada con la que vemos la diferencia y cómo la lluvia puede mostrarnos esos miedos ocultos que siempre van a estar ahí justo abajo de la superficie. Claro, por supuesto. Aunque yo Freaks, desde el primer segundo me encariñé con ellos, ¿eh? De hecho, yo tendría... A todos yo los tendría aquí trabajando en Mórbido. Digo, ahorita solo tengo a Enrico, que pues es un freak por dentro, pero digo, Abraham Castillo es otro, todos aquí somos freaks. Sin duda también la lluvia, como bien dice Nico, es un elemento que nos muestra también las diferencias y las condiciones sociales, ¿no? Podemos ver cómo de pronto los que están bajo sus casas de cartón, pues la pasan muy mal bajo la lluvia, pero al mismo tiempo vemos cómo pues, los que tienen sus grandes residencias con grandes chimeneas, ¿no? Y perros gran danés acostados frente al calor mientras están en sus sillones de cuero tomándose un brandy, pues la pasan muy bien mientras llueve. Sigamos esta ronda y vamos ahora con Eric Ortiz. Pues yo voy a seguir con las lluvias que no son de agua. Ya la última intervención, que creo que es la más loca y extraña, que es la lluvia pues de caca, ¿no? De la más reciente película de Troma, la Shakespeare Shitstorm, una nueva adaptación, en este caso de La Tempestad,
¿no? Ya habían hecho Tromeo y Julieta en los años 90. Y digo, a grandes rasgos es una sátira de la corrección política actual, de la gente que confunde ahí el activismo en Twitter y más bien es como, ¿no? Relaciones públicas o lo hacen por likes y demás. Pero hay una escena en particular en una fiesta en un barco donde sucede, se cumple el título de la película, La Promesa, y pues como tal, una tormenta de caca, y no solo esto, sino que es de ballena, ¿no? Es también ahí se relaciona un poco con el huracán de tiburones de Sharknado, obviamente con Troma, pues es muchísimo más políticamente incorrecto, y también, digo, es de las escenas más grandes de Troma, todo es tanto, si bien la mayoría son efectos digitales, también hay cosas prácticas, y creo que a lo largo de los más de 40 años de la compañía es de las secuencias más ambiciosas. Entonces ahí está la más reciente de Troma. Muy bien, pues sin duda esto es karma porque Bren llegó en el segmento preciso donde empezamos hablando de Parasite y la caca que sale del excusado y terminamos prácticamente el segmento hablando de una lluvia de caca. Está usted en Radio Mórbido y pues ya que estamos hablando de todo este tipo de lluvias que a unos les gusta y a otros no, y de cómo se la pasa uno cuando está bajo la lluvia, vámonos a otro segmento musical dentro del programa, y esta es un clásico absoluto del cine, clásico absoluto de la música, que tiene que ver con la lluvia, y vamos a escuchar y ver a Gene Kelly en Singing in the Rain, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
dancing and singing in the rain. Y we're back. We are back en Radio Mórbido después de escuchar cantando bajo la lluvia. Y empecemos una siguiente ronda para hablar, porque hay muchísimo de qué hablar. Evidentemente, mucho se nos va a quedar fuera. Yo tocaría una película de cine mexicano de Isaac Svan, para pues, mencionar a Isaac Svan en este programa, una vez más, felicitarlo por el nuevo autocinema que se va a abrir en el Ajusco, más el que ya está en Monterrey, y muchos de estos, muchos autocinemas más que vengan de Autocinema Coyote, aunque pues en época de lluvias es un poco más complicado. Pero Isaac Svan tiene una película que se llama Los Parecidos, que justo trata de una noche tormentosa donde se quedan atrapados todos en una estación de autobuses en 1968, la noche previa a la matanza de Tlatelolco, donde incluso el niño tiene su impermeable amarillo, como lo mencionábamos hace rato. Entonces ahí está esta película de Isaac Svan, y por algo en la mente tengo la idea de que en la película de Mecánica Nacional hay un momento donde pues también les llueve a todos y se quedan ahí atorados y no pueden salir muy bien, ¿no? Con el cadáver de la abuela, que lo interpreta Sara García, que se murió de una congestión estomacal, y tengo la idea de que llueve en esa película. Muy bien, sigamos esta ronda y vamos ahora con Enrico Wood. Bueno, hace rato que había mencionado Seven y a Dariusz Konji, su fotografía magnífica en la lluvia, y que mencioné que a veces lo confundían con Dariusz Wolski. Bueno, pues Dariusz Wolski sí fotografió una obra muy parecida a una ciudad a la de Seven. Esto es The Crow, El Cuervo de Alex Proyas. Es una ciudad donde igual tiene un diseño de producción un poco similar al de Seven, donde también llueve todo el tiempo, ¿no? Y también, curiosamente, hay una escena en donde el cuervo Eric Draven, después de que resucita, rescata a una niña, Sara, que su difunta prometida cuidaba, ¿no?, en sus tiempos libres, y le dice una frase de una canción porque él era rockstar antes, ¿no?, de morir, de ser asesinado brutalmente, que le dice: no siempre lloverá, it won't always rain. Ese es el título de su canción, ¿no? Entonces, en la película, la lluvia tiene esta presencia como como la ira de Dios, ¿no?, encima de la ciudad, y el cuervo ahí dándole justicia a eso, que es el tema sobrenatural, va con eso, ¿no? Y aparte de este recurso de la lluvia para hacer las ciudades más oprimentes, pues es algo que también se usa mucho en el cyberpunk. Y esto es algo que obviamente nos remite a Blade Runner, que es una ciudad futurista de Los Ángeles, en donde también llueve todo el tiempo, ¿no? Y aquí el director de fotografía era Jordan Cronenweth, el legendario director de fotografía ahí, que hace ese enorme y bello trabajo en esta ciudad donde llueve todo el tiempo. Y claro, cómo no mencionar el gran soliloquio ahí de Rutger Hauer al final como Roy Batty, en donde dice que todas las memorias que ha tenido valen la pena porque desaparecerán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con Bren Moller. Yo no quisiera dejar de mencionar una de mis escenas favoritas del cine en general, que es la batalla de Helm's Deep del Señor de los Anillos, la segunda. Para mí es de las escenas mejor logradas del cine y sin duda de los momentos más importantes en las películas, ¿no? Quizás en el libro hay otros, pero en las películas a mí esa escena me parece maravillosa, tanto la técnica, cómo lo lograron, todo lo que está pasando en esa escena, y creo que no podíamos irnos sin mencionar esa escena espectacular. Yeah. Muy bien, y ahora el doctor Beltrán. Bueno, algo que mencionaba Brenda sobre eso, ¿no? No solo lo bonito, sino lo difícil que es conseguir el efecto de lluvia en el cine. Y eso me recuerda uno de los 3 masterclass que dio Guillermo del Toro, donde él justamente hablaba, de entre muchas cosas, hablaba específicamente de la lluvia
recuerdo que decía alguna frase, algo así como que él sintió que verdaderamente ya por fin estaba haciendo cine en grande cuando tenía el presupuesto suficiente para poder tener lluvia en alguna de sus películas. Y por eso, bueno, lo vemos en varias de las películas de Guillermo del Toro, la presencia de lluvia. A mí me queda muy claro, por ejemplo, en estos mechas gigantes, ¿no? Y los kaijus que se están enfrentando, bueno, ahí está presente, ¿no? La lluvia, pero bueno, sí es un efecto que él tiene incluso una relación directamente con la lluvia. Si ustedes recuerdan y tuvieron la oportunidad de ir a ver la exposición que se montó en Guadalajara sobre, pues, esta especie de reproducción de su casa, ¿no? De Bleak House, en donde él tiene en Los Ángeles, donde por cierto no llueve tanto, tiene un cuarto donde se reproduce el efecto de la lluvia. Y en esta ventana, pues da la sensación de que todo el tiempo está lloviendo y es uno de los lugares donde a él le gusta ir y meditar y repasar guiones y todo esto, ¿no? Entonces, pues la importancia de la lluvia para los directores siempre está presente. Sin duda en el cine de Guillermo del Toro hemos hablado en algunas otras ocasiones de constantes que hay en su obra, pero nosotros podemos ver lluvia también en Crimson Peak, ¿no? Una parte importante lluvia, evidentemente en The Shape of Water, que la película está lleno de agua. Podemos ver también en Mimic, hay ahí una parte de lluvia. En El laberinto del fauno también hay un asunto con lluvia, porque hay un punto también con la cinematografía que tiene que ver que el agua, o sea, las cosas mojadas se ven más bonitas que las cosas secas, ¿no? Se ven más vivas, reflejan la luz, salen los colores, y no es por arruinarle la experiencia cinematográfica a nadie, pero ustedes de pronto pueden ver y pueden analizar escenas y tomas donde el piso está mojado y no tiene ninguna razón de ser para estar mojado el piso, ¿no? Pueden ver escenas adentro de estacionamientos, ¿no? Me parece que en Baby Driver hay una, y en algunas otras películas donde adentro de los estacionamientos hay charcos y se ve cómo se reflejan los focos de los coches, y pues no tendría que estar mojado adentro del estacionamiento. Les puedo decir otro ejemplo clarísimo, ¿no? Porque siempre las carreteras, ¿no? Lo que son carreteras siempre se ven mucho mejor mojadas. Y entonces, por ejemplo, Final Destination, que sí llueve en alguna de las películas, pero Final Destination, la escena de la carretera, cuando los troncos, el tráiler con troncos se zafa, si ustedes se fijan en esa escena, toda la carretera está mojada. Toda la carretera está mojada para que se vean mejor los colores, pero no estaba lloviendo. Es un truco más de los que se usan en el cine. Chéquelo usted y nos comenta con el hashtag Radio Mórbido a través de Twitter, donde todas sus preguntas, consultas y comentarios siempre serán bien atendidos. Vamos ahora con Eric Ortiz. Yo, bueno, no quería dejar de mencionar que esta canción que acabamos de escuchar, como algunos maleados ahí del chat, yo también soy de ese grupo, Singing in the Rain, para mí es siempre, más que del musical con Gene Kelly, es sinónimo de Naranja Mecánica, ¿no? De Stanley Kubrick, estas escenas donde pues Alex DeLarge, ¿no? Interpretado por Malcolm McDowell y su grupo pues de criminales, ¿no? Y hacen atrocidades, la verdad, cosas brutales, y cantan esta canción, ¿no? Y curioso, ¿no? Que al menos lo que nos indica el tráiler de Space Jam 2, van a salir, ¿no? Van a tener ahí un cameo que es como todo lo, pues, contrario a lo que parece indicar la cultura actualmente, ¿no? Meter ahí a unos violadores, criminales, a una película de niños, ¿no? Que es como medio ahí sin sentido, pero ahí está. Para mí también, como varios del chat, repito, esta canción es sinónimo de Kubrick y de Naranja Mecánica. Pues a todos los que están bien sanos de su alma y que nosotros les ponemos una canción inocente, musical, y les remite a asesinos violadores, siempre tendrán un lugar en Radio Mórbido y en nuestros corazoncitos. Vamos ahora con Nico Ruiz. Bueno, hay otro tropo de la lluvia en el cine que a mí me gusta mucho, y bueno, que nos parece relevante por el cine de terror, pero que está en muchísimas partes, que es
esta idea de que la lluvia de repente vuelve humildes a las personas. Y la cosa que es interesante es humildes frente a la cámara, pues hay algo desesperado en la enormidad de la lluvia que hace que los personajes se vuelvan chiquitos de pronto. Y este efecto lo podemos encontrar en muchas partes. Lo podemos encontrar desde el slasher y, por ejemplo, Toda la noche, en donde transcurre Viernes 13 parte 2, es esta constante llover y llover y ser aplastados por la lluvia y hacer pequeños estos personajes que van a ser víctimas frente a un roble al que no le importa el clima ni que esté tronando allá afuera ni nada. Pero también lo podemos ver, por ejemplo, como un efecto constante en Jurassic Park, ¿no? En Jurassic Park, la idea opresiva de la lluvia todo el tiempo está aplastando a los niños adentro del jeep, todo el tiempo está mostrando como la enormidad de las huellas del T-Rex y demás, y también, por ejemplo, muestra ese enorme encuentro entre Nedry y el Dilophosaurus, que es una maravilla de otro impermeable amarillo que acaba totalmente desgarrado. Pero también, por ejemplo, en la primera escena de Suspiria de Darío Argento, para mostrar como la desesperación y la fragilidad de una joven bailarina que llega a una ciudad que no conoce, que nunca ha visto y que se va a presentar con algo totalmente enorme y desconocido. La lluvia es aplastante, sirve también ahí para que no escuche lo que está diciendo la persona que sale del internado de la casa de Doña Marcos, pero también funciona como para volverla chiquita y para oprimirla ahí en ese lugar. Y digo, finalmente nada más una escena simpática que también sucede con esta idea de oprimir a una persona con la lluvia. Y era lo mismo que mencionaba Pablo de el Pato Lucas con la nube que se desplaza, y es esa escena maravillosa de The Truman Show de 1998, en donde está Jim Carrey en la playa y está tristísimo, y para emular su tristeza para este programa de televisión que es su vida, le empieza a llover encima, pero solo le llueve parcialmente en donde él está, y se para y lo va persiguiendo la nube. Una cosa hermosa que habla justo como del sentirse pequeño frente a la lluvia, y sentirse pequeño por las emociones y lo aplastante que puede ser. Ya que Nico pone de manera, ¿no?, un poco más metafórica el asunto de sentirse pequeño bajo la lluvia y que la lluvia te aplaste, me acordé de dos películas. Una que, bueno, en realidad serían tres. Una es Box, esta película de los pequeños insectos, pues que cuando llueve, pues dependiendo tu tamaño, es ahora sí de qué tamaño ves las gotas, y hay gente que pues ve las gotas más grandotas. Me acordé también entonces de Microcosmos, una película más de carácter documental y científico que también salió, pero también me acordé de una película que se filmó de hecho en México, en Estudios Churubusco, hace muchos años, antes de los green screens y de todos los efectos digitales, que se llamó Honey, I Shrunk the Kids, Querida, encogí a los niños, y donde también, pues, los niños miniatura están en el jardín, en el patio, entre los pastos, y de pronto empieza a llover, ¿no? Y pues son estos proyectiles gigantes que caen como bombas y revientan y avientan a todos por todos lados. Entonces, ahora sí que, dependiendo del tamaño que usted tenga, es el tamaño de la gota que le va a caer y de lo terrible que puede o no ser la lluvia. Vamos ahora con Enrico Wood. Sí, la lluvia aplastante, pero que también puede ser bastante emocionante, y eso me remite a las escenas de peleas en las lluvias. No hay nada más climático que pelearte en la lluvia. Ya hablé yo de la batalla final entre Neo y Smith, donde se decide todo ahí, pero hay muchas escenas en donde terminan ya dándose los golpes en la lluvia. Ahí está Point Break con Keanu también, ¿no?, contra Body Rebel, que era Patrick Swayze, ¿no?, que se pelean durante una tormenta, ya cuando lo deja ir a agarrar la ola, ¿no?, donde muere su cuate del alma ahí. Y hay otra pelea en la lluvia que me encanta mucho, que se me hace underrated, de esta película de Tom Cruise que se llama Jack Reacher, que es una película muy meat and potatoes, carne y papas, pero de muy buena calidad, esa carne y papas, en donde ahí Tom Cruise agarra golpes con Jay Courtney, el cuate que todo mundo confunde con otros actores blanquitos, ¿no? Pero es una escena que es low-key brillante en cuanto a cómo está organizada. Richard tiene un rifle, se le acaban las balas, ¿no? Y el otro cuate, Jay Courtney, todavía tiene balas en su rifle. Entonces lo que pasa es que le pone el rifle en la cabeza, ¿no? Hace que tire su rifle y en lugar de dispararle, tira el arma. Entonces yo me acuerdo que cuando la vi con mi mamá dijo, ay, qué tonto, ¿por qué no le vuela la cabeza ahí?
Y le dije, jefa, es porque no tiene balas Tom Cruise. Entonces la película no te pone una escena en donde Tom Cruise saca el cartucho y revisa que no tiene balas. Lo lógico es que le vuele la cabeza, porque el personaje de Tom Cruise, Jack Reacher, pues no se toca el corazón para hacer ese tipo de cosas, pero te das cuenta que no tiene balas y lo que hace es que engaña al enemigo para quitarle el arma, y cuando él tira el arma, tiene este momento Jay Corning que se da cuenta que no tenía balas y que lo engañó, y entonces cuando se agarran a golpes, y es cuando Jack Reacher mata a su contrincante a golpes brutalmente, y en la siguiente escena cuando llega a rescatar al personaje de, pero va a rescatar a la chica de la película, tiene el rifle de Jay Courtney, porque la mira telescópica es distinta, es el rifle de Jay Courtney. Lo que hizo fue quitarle el arma a su enemigo, matarlo a golpes y adquirir ese rifle, ¿no? Lo cual demuestra que la película es más inteligente que simplemente una película de acción. Es solo que lo hace todo más sutilmente que mostrarte las cosas así como, ajá, no tenía balas, ahora tomo el arma de este cuate, ¿no? Qué bueno que el tema era lluvia, pero como siempre... la pelea para la lluvia. Como siempre que, sí, claro, como siempre que Enrico habla de Tom Cruise, nos cuenta la mitad de la película de Tom Cruise porque es medio su héroe. Muy bien, aprovechando que todavía tenemos 25 minutos de programa, una cosa así, nos vamos a ir a un último segmento musical muy, muy breve, de 2,17 minutos, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Al ritmo de la lluvia, dedicada a Tom Cruise y a Enrico Cruz, y regresamos con todos ustedes. Estos son los Sleepers con Al ritmo de la lluvia y regresamos a Radio Mórbido. Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia. Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia. Ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. Ritmo de la lluvia, no dejes que llore solo. Oh, ritmo de la lluvia, te cuenta de mi amor. Y regresamos a Radio Mórbido después de escuchar a los Sleepers con Al ritmo de la lluvia, dedicada a Tom Cruise y a Enrico Cruz. Sigamos hablando sobre lluvia. Y hay sin duda, hemos hablado de settings, ¿no? De distintos settings en los cuales la lluvia es clásica. Al principio del programa hablábamos también de los climas y los lugares tropicales. Y sin duda, lo que es la selva tropical, ¿no? Ya sea en América o en Asia, siempre también en el cine está lleno de lluvia. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, todas las películas de Vietnam. De pronto, en algún momento, en las películas de Vietnam nos llueve. Apocalipsis Now, Platoon,
Hay escenas de lluvia donde además se tienen que meter, ¿no? Entre la maleza y se les pegan las sanguijuelas. O sea, siempre hay lluvia. En Rambo también, siempre hay, de pronto hay lluvia y se tiene que, ¿no? Ahí solito con su playerita y su cuchillote, se esconde bajo la lluvia y por algún motivo no se le escurre la pintura de camuflaje ni las ojeras. Pero en todos estos settings tropicales hay. Y ya que hablamos de estas películas de Vietnam, pues podríamos hablar también de películas del Amazonas. Y una de ellas, franquicia que a mí me gusta mucho, donde sale J-Lo en la primera entrega, y es Anaconda, ¿no? En Anaconda también tenemos como estas escenas de lluvia, y en estas películas tropicales también lo hay. Vamos a pasar ahora con Eric Ortiz. Bueno, mencionar The Lighthouse, ¿no? De Robert Eggers, su segunda película, que entiendo que también es de estas películas que dividen a la audiencia, ¿no? La verdad, a mí sí me gustó bastante, y toda esta idea de que en un punto, bueno, en esta loquera ahí creciente entre los protagonistas, Willem Dafoe y Robert Pattinson, ahí encerrados, pues como tal, en un faro, en una isla, ¿no? En medio de la nada y guiando a los barcos, y de pronto creo que tiene mucho que ver con la idea, ¿no? De que en un punto Robert Pattinson pues termina matando ahí a una gaviota y es de mala suerte. Y es una película que precisamente no usa mucho esto de la mitología, de lo que creen los marineros y de la superstición y demás, y se cumple la predicción, ¿no? Del personaje de Willem Dafoe, que le dice, si vas a maltratar a una gaviota, pues eventualmente va a llegar la mala suerte, y la mala suerte se traduce en una gran tormenta que los deja ahí varados, ¿no? No llega el barco que los tiene que reemplazar, y bueno, la loquera eventualmente va incrementando, ¿no? Para mí una gran película, digo, en general ahí como abierta a las interpretaciones, medio sin sentido de alguna forma, pero muy, muy divertida, blanco y negro, la verdad a mí sí me gustó mucho. Muy bien, otra película, me remite esto a otra película que también tiene que ver con un faro, que también tiene que ver con dos personajes y su relación, que también tiene que ver con cuestiones y criaturas raras. Y esto es de un director, amigo mío y amigo de Mórbido, que se llama Javier Jens, y su película Cold Skin, La piel fría, que de hecho la tuvimos en Mórbido en el festival, y luego se estrenó en México, y pues también es un faro, y por ahí hay una escenilla de lluvia. Estamos en la última ronda y vamos ahora con Enrico Wood. Ya, y finalmente, nada más haciendo el comentario súper rápido, sí, mi abuelo cuando me contaba de las historias de la guerra, cuando lo luchó en Europa, pero también lo mandaron a Asia, Japón, a las islas japonesas para ayudar a los aliados, pues sí decía que era una combinación todo de lluvia y heces fecales, porque se hacían en los pantalones, pues no podían ir a ningún lado. Pero cambiando un poco a otro tipo de lluvias, pues no podemos olvidar que el vampiro como criatura sobrenatural lleva la lluvia consigo a todos lados, ¿no? Las secuencias de lluvia en Drácula, en todas las versiones son, él y la tormenta y la lluvia son inseparables, pero una de las secuencias que más me habla de lluvia y vampiro es en Bram Stoker's Drácula, la de Francis Ford Coppola. Cuando llega el Demeter a Inglaterra, pues Drácula trae consigo la tormenta, ¿no? Es la señal de la lluvia, la llegada del vampiro, y que su presencia cambia, ¿no? El ambiente, cambia las condiciones meteorológicas, porque siendo una criatura sobrenatural, completamente cambia todo alrededor de él, ¿no? Y eso es una gran secuencia cuando llega el Demeter, está lloviendo, la tormenta en el barco, se transforma en lobo después de almorzarse a media tripulación y escapa y hace todo su desmadre ya en Inglaterra. Cosa que yo, estando en Inglaterra y visitando el puerto donde supuestamente llegó Drácula en el libro, les puedo decir que no, con Drácula o sin Drácula, Inglaterra es una llovizna permanente y fatal y terrible. Entonces, Bram Stoker, no te hagas cuate, yo sé que estás muerto, pero si me escuchas desde el más allá, llovía de todos modos sin vampiro. Muy bien, evidentemente Bram Stoker escucha Radio Mórbido, o sea, es una cosa clarísima, así como también La Maestra, que hace mucho no le mandábamos saludos a la maestra Elvester Gordillo. Donde quiera que esté, maestra, usted debe estar tranquila que ya le dejó de llover sobre mojado y ya está usted
con nueva cirugía, con nuevo marido, con nuevas propiedades y con nuevo sindicato y nuevo partido político. Maestra, un abrazo hasta donde usted se encuentre en estos momentos. Y vamos ahora con el últimos comentarios del doctor Beltrán. Bueno, cuando Enrico estaba hablando sobre las peleas en la lluvia, a mí vino a mi mente esta con Mel Gibson, ¿no? En la película de Arma Mortal, también es otra pelea, ¿no? Al final y en medio del lodo. Y también otra película donde se ve este efecto de lluvia, aunque no en el final, es en el ataque de los clones, me parece que es, en donde está llegando Obi-Wan Kenobi al planeta Camino, y justamente en el planeta Camino es un planeta donde está lloviendo en ese momento, y es una pelea que se da entre Obi-Wan Kenobi y Jango Fett. Entonces es como sumamente recordada por todos los que somos fans de Star Wars esta escena. Y otro personaje que por obvias características siempre se ve reflejado, por decirlo de alguna manera, con la lluvia, es el personaje del hombre invisible. Hay varias películas a lo largo de la historia y evidentemente pues un ser que no es visible, cuando está mojado por la lluvia, pues puede hacerse su figura presente, así como cuando hay vapor o cuando hay ese tipo de cosas podemos darnos cuenta que esta figura va caminando entre nosotros. Bueno, en las diferentes películas que hemos visto, la lluvia es una de las únicas formas de hacer visible a este sujeto. Sí, de hecho también las huellas, ¿no? O sea, cuando ha llovido, y lo podemos ver también en muchas otras películas, que después, o sea, cuando ha llovido, está lloviendo, o después de llover, pues tanto el hombre invisible deja sus huellitas sobre el piso, como algunos otros personajes. Hace rato que decía Enrico Wood y nos recordaba Enrico Cruz, y nos recordaba sobre el Demeter llegando ahí al puerto de Londres. Pues podríamos también recordar la serie de The Strain de Guillermo del Toro, y los libros también, donde pues en vez de un barco es un avión, ¿no? Y que también llega y aterriza en el aeropuerto de Nueva York en una noche lluviosa, ¿no? Igual están, pues toda la tripulación están muertos, y es ese paralelismo entre el Demeter y este avión. Vamos con últimos comentarios de Eric Ortiz. Pues ya que menciona Pablo lo del avión, hay una película china dirigida por Andrew Lo, el director de Infernal Affairs, que eventualmente la hizo el remake Scorsese como Los Infiltrados o The Departed, y su más reciente película es basada en un caso real de pues un avión, un piloto que en medio de una tormenta se les rompe el parabrisas del avión, entonces el copiloto se sale ahí a la mitad, ¿no? Y obviamente, bueno, todo el pánico y demás, y tiene que atravesar una tormenta para llegar al aeropuerto más cercano y pues salvar vidas, ¿no? Y la película, digo, es ahí como una suerte del intento chino de hacer un blockbuster hollywoodense con efectos especiales. De pronto la tormenta es como morada, ¿no? Es sumamente exagerada y demás, pero digo, el caso es real y es muy particular, ¿no? Y lo ligan siempre a Sully, ¿no? El caso que Clint Eastwood lleva al cine. Muy bien, ya que hablamos de tormentas moradas, vino rápido a mi mente The Color Out of Space, con el nuevo Nicolas Cage, ¿no? Y toda su nueva ola de películas, del director Richard Stanley, que es muy querido por nosotros, a pesar de todo lo que digan todos, lo seguimos estimando. Vamos a últimos comentarios de Brent Moller. Yo no quisiera irme sin mencionar toda esta imaginario de las lluvias justo en escenas distópicas y postapocalípticas, en particular The Day After Tomorrow, ¿no? Y cómo nos enfrentamos justo a estas tormentas fatídicas que ya tenemos varias en varias partes del mundo, y que esa película quizás ya no está tan lejos de nuestra realidad, pero bueno, también justo recordar cómo las tormentas, tanto de lluvia como de nieve, pues también son un setting ideal para hablar también del fin del mundo. Pero, a ver, yo una pregunta, Bren. ¿En Harry Potter no llueve nunca?
Sí, pero no es icónico. Llueve en batallas, lluvia de nieve, pero por esta ocasión quizás no tenemos una mención honorífica de Harry Potter en Muy la bien, lluvia. así hoy se fue Harry Potter sin medalla de ninguna manera. Muy bien, vamos a últimos comentarios de Nico Ruiz. Hay algo que me maravilla mucho también de la lluvia y está bueno decirlo al final, es que separa el adentro del afuera, ¿no? Hay una parte de la idea de buscar refugio de la lluvia que dio como tanto lugar a tantas películas de espantos, a tantas cosas de exploitation como La última casa en la izquierda, o a tantas maravillas de liberación sexual como Brad y Janet perdiéndose por la luz arriba del castillo de Frankenfurter. Pero también hay estas cosas de la rareza que es entonces ver llover adentro de una casa, ¿no? Este imaginario que utilizó Tarkovsky para señalar al final de Solaris que el astronauta no se había ido nunca del planeta que se había metido adentro de su cabeza y que ve con toda melancolía la casa de su padre mientras llueve adentro de la casa en una escena particularmente hermosa, o en el relajo de Jumanji, de este juego que logra hacer que llueva dentro de la casa, o en una película poco apreciada de terror que a mí me divierte mucho y siempre me ha gustado mucho, que es 1408, esa adaptación de Stephen King, en donde John Cusack se queda atrapado en un cuarto mágico. Todas estas ideas de como el adentro y el afuera, por otra parte, me encantan en la idea grandilocuente y enorme de las tormentas, y pienso también en Twister y en la forma en que la lluvia siempre anuncia como algo más grande, pero sobre todo en una película que amo mucho y que creo que se ha visto muy poco, que es Take Shelter, de Jeff Nichols, sobre la paranoia esquizofrénica de un hombre que empieza a derrumbarse mentalmente porque siente que va a venir una tormenta perfecta, porque siente que van a venir unas lluvias espesas como aceite de coche a acabar con la humanidad, y toda su vida se empieza a derrumbar a partir de eso. La idea de la película al final, sin quemárselas ni nada, es algo muy, muy hermoso, y es la idea de que el hombre siempre se va a sentir agradecido por la lluvia, pero siempre va a terminar temiéndola. Y finalmente esa es la imagen de Marcel Brodaers, el gran artista belga, pintando en tinta china abajo de una llovizna enorme, mientras la lluvia se lleva toda la tinta. Jay. Muy bien, pues estamos llegando al final de Radio Mórbido. Evidentemente hay mucho que se nos quedó afuera del programa. The Twilight Zone tiene muchísimos episodios. Tale from the Crypt, hay episodios. Martyrs, esta película francesa, tiene lluvia. Intruders, de Fresnadillo, también desde que empieza la película tiene un rollo que tiene que ver con lluvia. Hablábamos de Supervivientes, que es a través del agua y lluvia, y hay una película que se llama 127 horas, de un escalador que se queda atrapado entre unas piedras y pues vive como 7 minutos más porque puede chupar ahí unas gotas de lluvia. En Las Brujas de Eastwick hay también una secuencia de lluvia. Battle Royale, en los créditos iniciales de Hulk, donde David Banner está tristísimo porque ya se murió y se despide de su tumba y se va bajo la lluvia. Una película que yo no quisiera dejar de mencionar es Dunas, ¿no? Donde al final Arrakis es este planeta desierto absolutamente, pero pues al final que Muad'Dib logra conquistar todo y hacerlo todo, pues empieza a llover, y conste que nosotros en Radio Mórbido hablamos de Dunas y que nos gusta mucho Dunas antes de que se estrene la nueva de Dunas, y entonces venga el boom de que todos siempre han amado Dunas. De hecho viene el remake. Exacto. Gracias a todos los que nos escucharon y participaron esta noche en el programa Radio Mórbido, que como todas las semanas se graba y se produce desde la Gran Tenochtitlán, esta ciudad lacustre que sin la lluvia no hubiera sido nada, y no podemos terminar este programa sin mencionar a Tlaloc, ¿no? Nuestro dios de la lluvia, y recordarles a todos que Tlaloc es el dios de las aguas verticales, o sea, justo de la lluvia y las cascadas, porque de las aguas horizontales era Chalchihuique la que dominaba toda la horizontalidad. Y como siempre, terminamos este programa con ese rolononón, justo hablando de la gran Tenochtitlán, ese islote con ese nopal, con esa serpiente que iba tranquila en un día soleado, sin darse cuenta de que la sombra que la cubría no era una nube porque iba a llover, eran las alas extendidas
de esa águila que se la devoró y que sirvió de inspiración para fundar el gran imperio azteca, desde el que los saludamos a todos ustedes en Mesoamérica. Esto fue Radio Mórbido. Hasta la próxima semana y ¡viva México!